Hay historias que desafían el tiempo, relatos que se niegan a desvanecerse y que década tras década siguen acechando la memoria colectiva. Una de esas historias es la del asesino del Zodíaco, un depredador que convirtió sus crímenes en un espectáculo público, jugando con el miedo de toda una ciudad y desafiando a la policía y a los medios con cada movimiento. Su identidad sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XX, un recordatorio inquietante de que a veces el monstruo nunca es atrapado y que la justicia puede quedarse esperando en la penumbra. No solo fue un asesino, fue un director del terror, usando cartas y cifrados para desafiar a la nación, burlándose de quienes intentaban descifrar su mensaje y sembrando el caos con cada palabra escrita. Prometió más víctimas y se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un legado de miedo, incertidumbre y preguntas sin respuesta que aún hoy resuenan. Hoy, el expediente sigue abierto, y su rostro sigue siendo un signo de interrogación, un enigma que desafía a generaciones de investigadores y curiosos. Seguimos intentando resolver sus acertijos, intentando entender la mente del hombre que se llamó a sí mismo el Zodíaco, buscando pistas en cada fragmento de evidencia y en cada línea de sus cartas. La sombra que se dio un nombre alcanzó una oscura inmortalidad, convirtiéndose en leyenda y recordándonos que el miedo, a veces, nunca muere del todo. Para entender el terror del Zodíaco, viajamos al norte de California, a finales de los 60. Era una región conocida por su belleza natural, sus colinas doradas y sus bosques interminables, donde la vida parecía tranquila y segura. Era una época de cambios sociales, marcada por el auge del movimiento hippie, la música y la esperanza de una nueva era. Pero bajo el optimismo, una corriente oscura se gestaba, invisible para la mayoría. Los paisajes idílicos que invitaban a la aventura y el romance se convirtieron en el terreno de caza de un depredador invisible. Las carreteras solitarias y los rincones apartados ocultaban un peligro inesperado. El sentido de comunidad, tan fuerte en los pequeños pueblos, se rompió por una ola de violencia inexplicable. La gente comenzó a mirar con recelo a sus vecinos y a preguntarse quién sería el siguiente. El Zodíaco atacó en distintas jurisdicciones, generando temor generalizado y complicando la labor de la policía, que luchaba por encontrar un patrón entre los crímenes. Los caminos de enamorados, antes refugio de parejas jóvenes, se transformaron en lugares de peligro. El miedo se apoderó de quienes buscaban un momento de intimidad. El miedo se propagó por titulares y noticieros, sembrando desconfianza y paranoia. Cada nuevo informe aumentaba la sensación de que nadie estaba a salvo. Las víctimas eran personas comunes, sin conexión obvia, amplificando el terror. Familias enteras se preguntaban si el próximo ataque podría ocurrirles a ellos. El Zodíaco cazaba por deporte, y toda la población se convirtió en su presa. Las noches se llenaron de cerraduras, persianas bajadas y susurros de miedo. Tomó la inocencia de una era y la transformó en un paisaje de miedo. Los parques y calles, antes llenos de vida, quedaron vacíos al caer la noche. Convirtió lugares bellos en escenas del crimen y la confianza en sospecha. La policía patrullaba sin descanso, pero el asesino siempre parecía ir un paso adelante. El sueño californiano se volvió una pesadilla, marcado por un símbolo aterrador. Así comenzó el verano del miedo, una época que cambiaría para siempre la historia de California. La historia del Zodíaco comenzó el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road. Dos estudiantes, David Faraday y Betty Lou Jensen, fueron baleados en su primera cita. No hubo señales de robo ni lucha, solo una ejecución fría. La policía se enfrentó a un vacío de pruebas, un crimen sin motivo. El caso se enfrió, sin pistas ni sospechosos. El ataque estableció el patrón del Zodíaco, parejas aisladas en situaciones vulnerables. El asesino operaba como un fantasma, desapareciendo sin dejar rastro.
La ausencia de pistas era su marca de eficiencia aterradora. El silencio no duraría, pero cuando se rompiera, sería por el propio asesino. 7 meses después, el asesino buscó reconocimiento. No contento con sus crímenes, quería que el mundo supiera de su existencia y temiera su nombre. El 31 de julio de 1969, envió cartas a 3 periódicos, atribuyéndose ataques. Estas cartas no solo detallaban sus crímenes, sino que también contenían un mensaje codificado. Presentó su marca, un círculo con una cruz, y se llamó a sí mismo el Zodíaco. Este símbolo se convertiría en un ícono de terror. Amenazó con más asesinatos si no publicaban su criptograma. La amenaza era clara: obedecer o enfrentar más violencia. La pluma se convirtió en su arma, propagando miedo más allá de su pistola. Cada letra era una bala de miedo, disparada directamente al corazón del público. Los periódicos publicaron, y el Zodíaco se convirtió en una sensación nacional. Su nombre estaba en boca de todos, y su símbolo en cada esquina. Su símbolo y desafío estaban en las mesas de desayuno de todo el estado. La gente leía con horror y fascinación, incapaz de apartar la vista. Las cartas revelaron una personalidad narcisista y burlona. Cada palabra estaba calculada para provocar y confundir. Se mofaba de la policía y disfrutaba la atención. Para él, era un juego de gato y ratón, con la policía siempre un paso atrás. Sus comunicaciones eran alardes, amenazas y pistas crípticas. Cada carta era un rompecabezas, diseñado para mantener a todos en vilo. La policía respondía a un desafío público de un hombre que hizo del terror su arte. Cada día, la presión aumentaba, y el Zodíaco se deleitaba en su infamia. A medida que continuaban las cartas y crímenes del Zodíaco, se lanzó una investigación masiva. Detectives como Dave Toschi se obsesionaron con el caso. La investigación fue un proceso minucioso de trabajo policial. Los detectives crearon mapas y compilaron listas de sospechosos. El Zodíaco parecía siempre un paso adelante, burlándose de ellos. Disfrutaba del juego del gato y el ratón. La policía no solo luchaba contra un criminal, sino contra un fenómeno mediático. A pesar de los recursos, la falta de evidencia forense era un gran obstáculo. Justo cuando la policía desarrollaba un perfil, el Zodíaco cambió sus métodos. Su capacidad de adaptación lo hacía impredecible. El 27 de septiembre de 1969, atacó en Lake Berryessa. Un hombre con capucha negra y símbolo del Zodíaco apuñaló a una pareja. El ataque fue teatral, en pleno día, con un nuevo arma. Después, llamó a la policía, calmado, reportando el crimen. Dejó un mensaje en el auto de las víctimas, creando una leyenda. Su último asesinato confirmado fue en San Francisco, matando a un taxista. Fue un cambio radical, un asesinato en el corazón de la ciudad. Era una sombra cambiante, un camaleón del crimen. Más allá de sus ataques, el Zodíaco libró una guerra intelectual. Sus cartas incluían cifrados complejos, desafiando al mundo a resolverlos. El primer cifrado, Z408, fue resuelto por un maestro y su esposa. El mensaje no reveló su nombre, solo un manifiesto escalofriante. Otros cifrados permanecieron indescifrables por décadas. El Z340 fue resuelto en 2020, revelando otro desafío. Algunos cifrados siguen sin resolverse, parte de su legado. Son un recordatorio de su juego intelectual, un enigma sin llave. Los cifrados son el desafío perdurable del Zodíaco. Sus crucigramas del diablo continúan susurrando desde el pasado. La última carta confirmada del Zodíaco llegó en 1974. Después, las comunicaciones cesaron. El asesino que buscaba atención se desvaneció en las sombras. Nunca fue atrapado ni llevado ante la justicia. El caso sigue abierto,
una fuente de fascinación y temor. El legado del Zodíaco no está solo en las vidas que tomó, sino en el miedo que perfeccionó. Hoy, el eco del Zodíaco persiste. Cada nuevo sospechoso o teoría reaviva la esperanza de resolver el caso. Pero su victoria final fue su silencio, asegurando su inmortalidad.